Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo, y hoy, prepárense porque tenemos un tema explosivo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci y que, bueno, nos sigue dando tema de conversación hasta el día de hoy. Y no crean que es solo por la serie. Tenemos algo muy interesante que contarles. Y es que ¿recuerdan los rumores, las especulaciones, todo ese misterio que rodeaba su relación? ¿Se preguntaron alguna vez qué pasaba realmente entre ellos fuera de las cámaras? Pues hoy vamos a sumergirnos en ese mundo, y les prometo que les va a encantar. ¿Están listos para descubrir un secreto que los dejará con la boca abierta? Pues agarren sus palomitas, porque esto está por empezar. Pero antes de que nos adentremos en el chisme, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Y denle un buen me gusta a este vídeo si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fabuloso. Ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. Miren, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas, o de una telenovela turca jajaja. Se conocieron en el set de Erkenci y la química entre ellos, ¡ay, Dios mío! Era palpable, se sentía en el aire, era increíble. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo era tan perfecto. Y claro, los fans nosotros, empezamos a soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Y las redes sociales, las redes sociales. Se inundaron de fotos, vídeos, teorías y especulaciones. La chispa entre ellos era innegable. Desde el primer momento en que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron el set de Erkenci, la conexión fue evidente. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, las risas que compartían, todo parecía sacado de un guión romántico. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad, muchas veces, es más compleja que la ficción. La serie, un éxito rotundo, catapultó a ambos actores a la fama internacional. Los fans, fascinados por la historia de amor que se desarrollaba en la pantalla, comenzaron a buscar señales de romance fuera de ella. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Cada foto, cada vídeo, cada comentario era analizado al detalle en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Y es que ¿quién no soñaría con que esa magia, esa química, esa conexión trascendiera la pantalla? La pareja de Sanem y Can, interpretados por Demet y Can respectivamente, se convirtió en un fenómeno cultural. Sus personajes, llenos de encanto y carisma, conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. El público, ávido de romance y drama, se volcó a seguir cada paso de sus ídolos. Las entrevistas, los eventos, las sesiones de fotos, todo era una oportunidad para avivar las llamas de la especulación. Los medios de comunicación, siempre atentos a las últimas noticias del espectáculo, alimentaban el morbo con titulares sensacionalistas y análisis minuciosos de cada gesto y cada palabra. Sin embargo, detrás de la aparente perfección, se escondían las complejidades propias de cualquier relación humana, y más aún, de una relación sometida a la presión mediática y a las expectativas de millones de fans. Los rumores de romance, por supuesto, eran constantes. Pero también surgieron rumores de peleas, de discusiones, de tensiones. Y es que la vida de los famosos, por más glamurosa que parezca, no está exenta de desafíos. Pero como dije al principio, hoy no solo vamos a hablar de rumores, sino de un detalle específico, la famosa foto secreta. Asterisco la foto secreta, el misterio detrás de la imagen asterisco. Durante y después del éxito arrollador de Erkenci, la pareja se convirtió en el centro de atención. Eventos, entrevistas, sesiones de fotos, eran constantes. Y en muchas de esas ocasiones, se captaron momentos muy especiales entre ellos. Fotos que obviamente fueron analizadas al milímetro por los fans y por los medios. Pero hubo una en particular, una foto que generó muchísimo revuelo, que despertó muchísima curiosidad y que, para muchos, era la prueba definitiva de que entre ellos había algo más que amistad. Pero, ¿cuál era esa foto? Pues bien, la foto en cuestión, se tomó en un momento privado, aparentemente en un descanso del rodaje. En ella se veía a Can y a Demet, bueno, digamos que estaban muy cerca, muy juntos.
No les voy a dar más detalles, tendrán que buscarla. Pero lo importante no es solo la foto en sí, sino lo que se rumoreó después. Se dijo que la foto había sido filtrada, que era algo privado que nunca debió hacerse público, y que, de alguna manera, revelaba la verdadera naturaleza de su relación. El revuelo que causó la foto. Fue enorme. Los fans, divididos entre la emoción y la intriga, no paraban de comentar y analizar cada detalle. Las redes sociales se inundaron de teorías, especulaciones y debates. ¿Eran novios? ¿Amantes? Simplemente amigos que se habían excedido en la cercanía. El misterio, sin duda, era la comidilla del momento. Y aquí viene lo interesante: ¿qué miraban Khan y Demet en esa foto? ¿Qué era lo que les llamaba tanto la atención? ¿Qué secretos escondía esa imagen? Pues la respuesta es: nadie lo sabe con certeza. Ja ja ja. Lo siento, amores, pero no les voy a dar la respuesta definitiva. Pero, ¿saben qué? Eso es lo que hace que todo sea más emocionante, ¿no creen? Porque la especulación, la intriga, el misterio, todo eso es parte del encanto. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las reacciones de ambos ante la filtración de la foto. Asterisco asterisco las reacciones de Khan y Demet, discreción y misterio asterisco asterisco. ¿Cómo reaccionaron Khan y Demet ante la filtración de la foto? ¿Qué dijeron, qué hicieron? Bueno, la verdad es que ambos fueron bastante discretos. Evitaron hablar del tema directamente, pero sí dejaron entrever algunas cosas. Por ejemplo, Khan, en algunas entrevistas posteriores, se mostró un poco incómodo, evitando entrar en detalles sobre su relación con Demet. Sus respuestas eran evasivas, y prefería centrarse en el éxito de la serie y en sus proyectos profesionales. Evidentemente la situación le resultaba tensa, y prefería no alimentar más el morbo. Demet, por su parte, siempre se mostró más reservada, más protectora de su intimidad. Siempre ha sido una persona muy celosa de su vida personal, y no le gusta exponerse demasiado. Ante la filtración de la foto, su postura fue similar. Evitó pronunciarse directamente, pero dejó claro que no le agradaba la intromisión en su vida privada. Pero, ojo, eso no significa que no hubiera nada. Al contrario, a veces el silencio dice más que 1000 palabras. La falta de declaraciones contundentes, la evasión de preguntas, la incomodidad evidente, todo eso podía interpretarse como una señal de que había algo más detrás de esa imagen. Analicemos el contexto, mis amores. Recordemos que la fama, el éxito, la presión mediática, todo eso puede afectar muchísimo las relaciones, especialmente las de los famosos. Imagínense estar constantemente bajo el ojo público, ser juzgados por todo lo que hacen, por cada palabra que dicen, es agotador. Y eso sin duda influyó en la forma en que Khan y Demet manejaron su relación, y en la forma en que se enfrentaron a la filtración de esa foto. La presión mediática, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública, todo eso puede generar tensiones y conflictos en cualquier relación. Y en el caso de Khan y Demet, la situación se agravaba por el hecho de que eran dos personas jóvenes, con carreras en ascenso, que estaban lidiando con la fama por primera vez. Asterisco asterisco más allá de la foto, conexiones y complejidades asterisco asterisco. Pero vamos a ir más allá de la foto. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues miren, a pesar de que no sabemos qué miraban exactamente en esa foto, sí podemos concluir algunas cosas. Primero, que la conexión entre ellos era innegable. Segundo, que ambos se preocupaban mucho por su privacidad. Y tercero, que su relación, fuera lo que fuera, era algo complejo, algo que iba más allá de lo que veíamos en la pantalla. La conexión entre Khan y Demet era evidente para todos. La química que emanaban, la complicidad que compartían, la forma en que se entendían, todo apuntaba a una conexión especial, una conexión que trascendía lo profesional. Ambos, al parecer, eran conscientes de la importancia de proteger su intimidad. El hecho de que evitaran hablar directamente sobre la foto, de que se mostraran discretos en sus declaraciones, demuestra que valoraban su privacidad por encima de todo. Y finalmente su relación, fuera lo que fuera, era algo complejo. La fama, la presión, las expectativas, todo eso puede influir en cualquier relación. Y en el caso de Khan y Demet, la situación se complicaba aún más por el hecho de que eran dos personas jóvenes, con carreras en ascenso, que estaban lidiando con la fama por primera vez. Y aquí es donde entran en juego las interpretaciones, las especulaciones, las teorías. ¿Eran novios?
¿Amantes? ¿Solo amigos? ¿Quién sabe? Lo importante es que su relación, fuera como fuera, nos regaló momentos inolvidables en Erkencicus, y nos dejó un legado de magia y de química que sigue vivo hasta el día de hoy. Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Los fans ávidos de respuestas comenzaron a formular sus propias teorías. Eran novios y habían decidido mantener su relación en secreto. Eran amantes y la foto era la prueba definitiva de su romance. O simplemente eran amigos muy cercanos, que se sentían cómodos el uno con el otro. Lo cierto es que independientemente de la respuesta, la relación entre Khan y Demet nos regaló momentos inolvidables en Erkencicus. Su química en pantalla, su complicidad, su capacidad para transmitir emociones, todo eso hizo que la serie se convirtiera en un éxito rotundo. Y hablando de legado. *** el legado de Khan y Demet, lecciones y reflexiones ***. Y hablando de legado, ¿qué podemos aprender de la historia de Khan y Demet? Pues para mí la lección más importante es que las apariencias engañan. Que detrás de la fama y del éxito hay personas reales, con problemas, con emociones, con vidas que no siempre son perfectas. Y que a veces lo más importante es la conexión que tenemos con los demás, la complicidad, la amistad, o el amor, quién sabe. La historia de Khan y Demet nos recuerda que la vida de los famosos no es tan sencilla como parece. Detrás de las sonrisas y del glamour, se esconden desafíos, presiones y complejidades. También podemos aprender a respetar la privacidad de las personas, a no juzgar, a no hacer conjeturas. Y sobre todo a disfrutar de la magia del cine y de la televisión, sin olvidar que todo lo que vemos es, en parte, una ficción. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios problemas. Y que, por lo tanto, merecen respeto y consideración. En definitiva, la foto secreta, el misterio de que miraban Khan y Demet, es solo un pequeño detalle en una historia mucho más grande, una historia que nos habla de amor, de pasión, de fama, de secretos y sobre todo, de la complejidad de las relaciones humanas. La historia de Khan y Demet nos enseña que las relaciones humanas son complejas, y que no siempre se ajustan a los moldes y expectativas que la sociedad nos impone. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que me dejaron con la intriga, pero creo que eso es parte de la diversión. Recuerden que el chisme a veces es mejor con un poco de misterio, ¿no? Ja ja ja. La especulación, la intriga, el misterio, todo eso forma parte del encanto del mundo del espectáculo. Y la historia de Khan y Demet nos demuestra que a veces la realidad supera a la ficción. Así que cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre la foto secreta de Khan y Demet. ¿Creen que había algo más entre ellos? ¿Cuál es su teoría? Me encanta leer sus comentarios. Y no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme jugoso. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por estar aquí, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más emoción. Les mando un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.